El tipo que está en el escudo de la municipalidad capitalina es el mismo que está en los escudos de la Muni de Antigua Guatemala y Ciudad Vieja. También está presente en iglesias como la de San Cristóbal el Alto en Totonicapán o en la fachada de la Catedral Metropolitana de Guatemala, solo que en esta última se presenta como pastor y no como caballero, como en los ejemplos anteriores. Este señor es Santiago el Mayor o Santiago Apóstol. Alexander, guía general de turistas autorizado por INGUAT. Directo al grano, los católicos tienen un calendario de santos. Es un sistema que nació para conmemorar la muerte o tortura de los cristianos perseguidos por los romanos cuando ser cristiano era ilegal. El cristianismo se legaliza hasta el año 313, Annus Dominis. A cada persona se le asigna un día que usualmente es el día de su tortura o de su muerte. Esto los convierte en el santo patrón de ese día. Como Mesoamérica fue invadida, conquistada y colonizada por españoles católicos, lo que se convertiría en Guatemala o las colonias españolas en general iban a tener costumbres y tradiciones católicas. Obviamente. El día de Santiago en la Iglesia Católica Romana es el 25 de julio. Una explicación muy general, pero resume a dónde quiero llegar. Podés encontrar a este señor en pequeñas obras de arte en toda Guatemala como las que mencioné al inicio. A mi parecer, los dos objetos más impresionantes que poseen una connotación fuerte y sutil hacia ese santo son Antigua Guatemala, antes la muy noble y muy leal Santiago de Guatemala, porque se fundó ese día en 1524, y la otra el Santiaguito en Xela, una hecha por el hombre y el otro producto de la naturaleza. En el caso del volcán Santiaguito yo tenía mucha confusión. 1902 es el año más salado para la ciudad de Quetzaltenango u Occidente en general. Hubo mucho movimiento de las placas tectónicas. Desde inicios del año se sintieron muchos temblores, pero es hasta el 18 de abril que ocurre el terremoto que destruye la única ciudad neoclásica que aún perdura en Guatemala. Ese mismo año, a finales de octubre, la cámara de magma que existía bajo el volcán Santa María libera su presión. Esto resulta en una explosión violenta que destruye parte del Santa María, dejando algo parecido a un anfiteatro griego. Según el ingeniero Héctor Monzón, la ciudad de Quetzaltenango no resultó tan afectada por la ceniza del Santiaguito. La mayor parte voló hacia el suroeste de la misma. Esta explosión o erupción sucedió en octubre, entonces ¿por qué tiene relación con Santiago en su nombre? En una pintura que data del año de 1906 se muestra el paisaje del lugar 4 años después de la erupción. Qué cosa tan valiosa artísticamente, históricamente y volcanológicamente. Esta pintura la encontraron por casualidad en una tienda de antigüedades. En ese agujero que dejó este acontecimiento natural se empezó a formar una laguneta y la gente creyó que se iba a quedar así. A finales de julio de 1922, alrededor del 25, el día de Santiago, por eso su nombre, se activa nuevamente y empieza a erupcionar. Es ahí que dentro de ese agujero empieza a crecer el domo que actualmente conocemos. Seguramente por el contraste del tamaño entre el Santa María y el domo recién formado se le añade un diminutivo al nombre. Es muy guatemalteco hablar con muchos diminutivos como Chuchito, Pateojito, Santiaguito. Me resulta súper interesante que estos acontecimientos de destrucción y muerte para los artistas sirven como detonante para realizar sus obras. El terremoto de abril de 1902 del que hablé brevemente mató a la mamá del músico Mariano Valverde. En memoria de ella, él compone Noches de Luna entre Ruinas. Cuando supe eso entendí el porqué del nombre de la pieza y por qué percibí algo bello pero desgarrador al mismo tiempo. Es de mis favoritas. También se cuenta que Felipe Yurrita le pidió a la Virgen de las Angustias que lo protegiera durante la erupción de 1902. Como al final sí sobrevivió, le dedicó la construcción de un templo que se inauguraría 40 años después. Por eso la iglesia Yurrita de la capital. Son historias que se cuentan, yo no tengo evidencia confiable, pero es común escucharlas. Empezamos con un apóstol, hablamos de un volcán y de arquitectura, música y pintura de Quetzaltenango. Cool. Es interesante que en 1902 todavía nombraban cosas a base de santos católicos, que es una costumbre que se ha estado diluyendo. Nadie dice los terremotos de San Gilberto, le dicen los terremotos del 4 de febrero de 1976 o del 76. Y eso que apenas hay unos 50 años de diferencia. La cultura es dinámica, las cosas cambian. Llegará el día de que por fin se separe la religión del Estado de Guatemala. Los veo a ustedes que dijeron que Jimmy Morales y Alejandro Yamatei fueron escogidos por Dios. Y también es interesante cómo todos nosotros damos por sentado todos estos cambios geográficos. El domo del Santiaguito apenas llegará a los 100 años, es poquito lo que lleva. Por eso no lo vemos en el mapa en relieve de Guatemala. Hay una ruta que lleva a un mirador para ver el Santiaguito de cerca. Si ustedes conocen quién ofrece ese servicio de guía, pónganlo en los comentarios porque está intenso. ¡Ah, qué calor! Es una ruta que quiero hacer porque solo he visto el Santiaguito desde el volcán Santa María y el Chicamal. Mi recomendación de película es Volcano con Tommy Lee Jones de 1997. La verdad es algo estúpida, pero entretenida. Me recuerda a mi infancia.
Lo que sí pueden hacer es complementarlo con científicos reaccionan a, porque a veces dan comentarios que sí te nutren. Próximamente vamos a averiguar de una vez por todas si la ceniza volcánica beneficia o no el crecimiento de las plantas, porque escucho tantas versiones. Muchas gracias, feliz cumbre, cuídense y cuiden a los demás, porque está serio la cosa.